Mira, la segunda pregunta. ¿Dónde naciste y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad? Ok, nací en Caracas, Venezuela. Sí se podría decir que, o sea, yo creo que todo el mundo tiene el lugar que nació marcado, a menos de que conscientemente trate de evitarlo y haga todo su esfuerzo posible por evitarlo, pero yo creo que todos, o sea, ya que todos estamos muy influenciados por esos primeros años de nuestra vida, como que nos marcan de por vida, obviamente el lugar donde existimos se vuelve una gran parte de nuestro ser. Bueno, Caracas, Venezuela es un lugar hermoso, caótico, en todos sus sentidos, es paradójicamente como que un lugar perfecto y muy imperfecto. Yo creo que de cierta manera como que siempre me sentí como un poco alienígena estando ahí, no sé por qué, como que por ejemplo como mi interés por la música fue muy temprano y siempre fue como que no conocía a demasiada gente que tuviera los mismos intereses que yo, que escuchara la misma música que yo, etcétera, excepto mis amigos más cercanos, pero siempre me sentí un poco como que abstraído de todo y no sé, eso es muy gran parte de quién soy, que no presto demasiada atención a las modas y los contextos en los que me encuentro, sino que simplemente pues hago lo que me inspira y lo que mi intuición me dice y me dicta y bueno, y existo así. Y bueno, y luego más adelante en mi vida, como que ya más como entrados los 20, empecé, bueno, me fui y empezó como una nostalgia retroactiva a crecer en mí por Venezuela y por Caracas, entonces como que poco a poco eso se fue manifestando en mis canciones, lo cual nunca había hecho antes. La segunda pregunta dice, ¿dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que esté marcado, pero de manera inquebrantable en tu personalidad. ¿Qué es eso de ese lugar donde naciste que lo llevas y lo llevarás para siempre? Bueno, yo nací en Puerto La Cruz, específicamente en Lechería. Algo que me ha marcado, yo creo que el sabor, o sea, la cultura, la manera de comportarme, la manera de ser, la manera de interactuar con la gente, o sea, esa gentileza que tenemos con la gente, que nada más la tenemos al respirar. Vivir en el oriente es eso, ¿no? En no preocuparnos tanto por los errores o por los fracasos, simplemente vamos como se nos presente la vida y nos reímos de nuestros propios fracasos. Así que eso es algo que me marca y siempre es para mi corazón de gran Lechería que la amo y la amo. Mira, la segunda pregunta es, ¿dónde naciste? Si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Eso para ti es muy fácil, pero respóndenos, por favor. Bueno, hace poco me enteré que en realidad yo nací en Maracaibo. Nací en un centro materno que se llama Castillo Plaza. Sin embargo, yo siempre había pensado que había nacido en Sinamaica. Pero realmente es como si hubiera nacido allí. Me hicieron allí, me desarrollaron en la barriga allí en Sinamaica y viví toda mi vida hasta hace 5 meses en Sinamaica. Así que, ¿qué es lo que más llevo? Su identidad. Y de hecho, en uno de mis poemas, precisamente recalco eso. Uno de mis poemas que se llama Guajira, su primer verso es: llevo tu nombre palpado en los ojos, que es como una manera de homenajear a la Guajira. Cervantes es ¿dónde naciste? ¿Hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad? Bueno, Luis, te cuento, yo nací en Cabimas, pero yo me crié completamente en Ciudad Ojeda. ¿Y qué llevo marcado de mi ciudad? Para mí mi ciudad es Ciudad Ojeda, es un lugar increíble, un pequeño pueblo de la costa oriental del lago, y lo que yo llevo de mi ciudad es esa valentía, esa fuerza, ese renacer como lo vive el ave fénix, que es un símbolo de nuestra bandera y es un símbolo de nuestro municipio. Para mí ese crecer, ese salir de la adversidad y reinventarse es sinónimo también de Isaac David, es sinónimo de Ciudad Ojeda y que yo lo llevo muy, muy, muy dentro de mí y es muy personal. Así que
Yo creo que una de las cosas de mi ciudad y de la gente de mi ciudad es el renacer y es el seguir avanzando pese a las dificultades o a las distintas diversidades del mundo. Me nombraron a mí también como... Segunda pregunta del cuestionario. ¿Dónde naciste y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad? Bueno, yo nací en Maracaibo, parroquia Cacique Mara, Clínica Sagrada Familia, para ser exacto. Un 15 de diciembre del 95, hace unos años. ¿Qué llevo marcado en mi personalidad de Maracaibo? Bueno, quizás no de la parroquia, porque no habito en Cacique Mara, pero de la ciudad. El todo, la totalidad de la ciudadanía maracaibera y el ser maracaibero. Me fascina. Somos, además de la pepa el queso, que soy promotor número 1 del quehacer maracaibero fuera de Maracaibo, fuera de Zulia. Hace un ratico nos dijiste que conocías todas las sedes de pastelitos Fuki. Sí, Una de las cosas que amas en Maracaibo son los pastelitos. Los pastelitos, las mandocas. Fan número 1, catador de mandocas. Mira, tuve el honor, esto es una anécdota, de comentar. Bueno, tuve el privilegio de ser orador de orden en un acto que se hizo el Día de la Juventud acá mismo en la Vereda del Lago en el año 2020. Pocos meses antes de la pandemia, ¿no? En conmemoración del Día de la Juventud, en donde el Coro Sinfónico de Zulia, agrupación que tengo el honor de dirigir, fue condecorada con la Orden Ciudad de Maracaibo en su momento, ¿no? Porque recientemente habíamos realizado una gira a Caracas, la primera en 10 años, y una gira a México, la primera de una agrupación regional de forma internacionalmente. La primera agrupación de Venezuela, además de la Coral Nacional Simón Bolívar, que es nuestra agrupación profesional a nivel coral. La primera que realizó una gira internacional fue el Coro Sinfónico del Zulia. Más simple, o sea, una cosa zuliana como tal. En ese momento tuve la oportunidad de comentar que la mandoca, como fan de la mandoca, no lleva anís, porque a algunas personas le colocan mandoca, los que viven fuera de Maracaibo regularmente. Hay quienes les gusta, tiene su swing. Los 8 le ponen anís a todo. Ah, bueno. En lo particular no soy fan del anís, ni el que se toma ni el que se come, pero fan de las fritangas y de la comida buena. Yo anhelo y vivo por un patacón gratinado bien hecho. Vaya. Y hemos recorrido parte de la venta de pastelitos de la ciudad, tanto de pote como de los de alta alcurnia, los pinoles. Y bueno, de ahí salen teorías de por qué el pastelito cuadrado surgió a raíz de un momento en los 70, 60, que antes era redondo, el picante dónde viene la rancha. Son conversatorios interesantes que deberíamos poder tener en algún punto, que hay material bueno ahí de cual hablar y del que no se ha atado lo suficiente, pero pastelito. Vamos con la segunda pregunta del cuestionario. ¿Dónde naciste? ¿Hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad? Bueno, soy, como dicen acá, margariteño. Soy de la isla de Margarita, específicamente actualmente vivo en Antolín del Campo, en el municipio de Antolín del Campo, pero nací en un sitio bastante rarito. Es como de la parte feita de Margarita, que es Conejero. Créanme que el lugar donde nací ya marcó mi personalidad, pues creo que no. Mi personalidad se basó mucho y se forjó mucho en el liceo y sobre todo en la primaria, porque ya desde pequeñito, desde sexto grado, ya yo quería este mundillo, estar en este mundo del cine, del audiovisual, y desde allí empecé con mi personalidad bastante, quiero hacer las cosas, quiero que se triunfe y quiero diferenciarme del resto, que es lo importante, romper paradigmas. La diferenciación, ese es el tema del siglo, ¿no? De la generación, ser diferentes. ¿Cómo podemos ser diferentes en un mundo donde casi todos son iguales? Ok, pero sí me gusta. La segunda pregunta es, ¿dónde naciste y si hay algo del lugar donde naciste que llevas marcado en tu personalidad? Bueno, yo nací en Maracaibo. No sé en qué hospital nací, porque yo de esos detalles de verdad que no me acuerdo. Y yo creo que lo más maracaibero que yo tengo dentro de mí, y no sé si haya sido por nacimiento, porque, bueno, por genética definitivamente no es, mi familia es terrible en cuanto a las habilidades sociales, pero sí a través de los años que he pasado acá desde que volví, ¿no? Lo más maracaibero que he desarrollado
o sea, esa capacidad de encantar a la gente, o sea... Que volviste de cualquier Caracas. cosa. Que volví, sí. ¿Cómo se siente ser un maracucho en Caracas? Mira, yo no creo que haya tenido... En el tiempo en que viví en Caracas, yo venía ya de otro país. Ya venía de vivir un tiempo en Nueva York, entonces... Para mí, estar en Caracas era reencontrarme con Venezuela. O sea, ni siquiera reencontrarme con el hecho de ser maracaibera, maravina, maracucha. Ya eso vino después. Entonces no era como muy maracucha, no era identificada como muy maracucha, pero... En síntesis, de Maracaibo dices que tienes la relación con la gente, es decir, Sí. esa gente entrona así. Exactamente, esa Sí. gente que llega de pronto, se encuentra como los llamo ¿Cómo está yo, usted, señor Rafael Cadenas? Un gusto. Totalmente. El que está por ahí, épale. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Mire, estoy buscando a fulano de tal, es artista, debería vivir por aquí. Usted es Steven Spielberg, un gusto, soy María Ángel. Totalmente, con todo el mundo. Ah, genial. Bueno, eso nos abre puertas a los maracuchos en todos lados. La tercera pregunta. Justamente llegó con bastante satisfacción. La segunda pregunta del cuestionario. ¿Dónde naciste? ¿Hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad? Pues toda la vida, y de hecho actualmente me sigo encontrando en la ciudad de Valencia, de Estado Carabobo, de hecho misma ciudad donde terminé naciendo, y decir si algo que me ha caracterizado o que me ha influido en mi personalidad o en mi persona per se de la ubicación donde nací, diría no necesariamente la ciudad de Valencia, pero sí más el Estado Carabobo. Es un estado que siempre ha estado acompañado de un gran legaje histórico, y que justamente a partir de ese contexto y por mi primera visita a uno de los lugares más importantes de nuestro país, que es justamente el arco histórico de Carabobo, eso me motivó hace muchos años atrás, allá desde niño, a investigarme y sobre todo interesarme por los asuntos de la historia venezolana. Y bueno, mis seguidores en Instagram saben que de vez en cuando me gusta coquetear con ese tipo de libros y contenido. Es un tema que, si bien no ocupa mi principal interés o foco, sigue pues siendo algo de mi atención y particularidad. La pregunta, bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Nací en Puerto Ordaz, acá en el estado Bolívar. Que lleve marcado en mi personalidad, no sé. Tal vez que a veces soy como que muy empático con las personas, ¿sabes? No me gusta que alguien se sienta mal, o yo soy como que me gusta apoyar a las demás personas, me gusta sentir que alguien se sienta bien, se sientan cómodos, tal sea el problema que esté pasando o cualquier situación adversa que se esté presentando. ¿Y así son todos los habitantes de Puerto Ordaz? ¿Cómo? ¿Así son todos los habitantes de tu ciudad? Algo así. Muchos son odiosos, muchos son cariñosos y bueno, ahí se vive tranquilo. Una respiración circular y fluida. Vamos con la pregunta número 2, a ver si las técnicas del maestro te hacen perder un poco los nervios. La segunda pregunta es, ¿dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Sí, claro, yo vengo del municipio Cabimas, donde todo comenzó, en los campos petroleros. Y bueno, Cabimas es un lugar histórico para el Zulia, ya que ahí fue donde comenzaron como tal los pozos petroleros. Y ahí comencé a los 16 años en la Casa de la Cultura. Ahí fue donde pude bucear dentro del mundo de la actuación, del teatro. Hasta los 19 años, cuando me mudé aquí a Maracaibo y comencé en la Facultad de Artes Audiovisuales, que es la ¿Eso de bucear tiene que ver con una muchacha o...? No. Bucear porque me gustaba indagar en las distintas técnicas teatrales que podría adentrarse el ser humano, tanto espiritualmente como corporalmente. O sea que te viniste a vivir solo a Maracaibo. Sí, correcto. Bueno, ¿qué forma de ser joven? Sí. Vamos con la tercera pregunta. La segunda pregunta del cuestionario. ¿Dónde naciste y si hay algo del lugar donde naciste que tengas marcado en tu personalidad? Sí, yo nací aquí en Maracaibo. De hecho,
y mi familia, todas sus raíces son de aquí, entonces yo creo que se marca muchísimo porque amo muchísimo a mi ciudad, la exploro a cada rato, entonces creo que gran parte de lo que soy se debe precisamente a Maracaibo, a la ciudad donde vivo. En tus redes vi aquel cuadro, aquel paisaje que hiciste de los mangles en Capitán Chico, que me pareció, bueno, en sí mismo una excursión, ¿no? Una búsqueda aguas adentro de las cosas que Maracaibo esconde, ¿no? Pero al lado de eso has hecho muchas cosas investigando la ciudad. Sí, porque realmente yo trato de... Mi pintura se trata de plasmar mis vivencias, y como mis vivencias la mayoría son dentro de la ciudad, lo que trato es precisamente de pintar y escribir y de alguna manera representar lo que voy observando, lo que voy viviendo. ¿Y eso de ser un pintor en bicicleta no es muy parisino para Maracaibo? Puede ser, pero yo creo que, bueno, cada quien hace las cosas como las va sintiendo. Yo no lo hago tanto por la idea de concepto impresionista, sino porque creo que es algo que nace. La necesidad, son dos necesidades muy grandes del ser humano: la necesidad de explorar y de conocer, y la necesidad de expresarse. Entonces son las mismas dos necesidades en una sola, es ir a explorar, conocer dentro de la ciudad, por ejemplo en el Mangle, y luego transmitirlo a través de la pintura, que es mi medio para transmitir. Ok, vamos con la pregunta número 2. ¿Dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Ok, yo provengo de Caracas, pero me mudé a Maracaibo a la edad de 2 años. Creo que a pesar de pasar mi mayor cantidad de tiempo y de vida aquí en Maracaibo... ¿Te sigue gustando una moto? Sí, cómo no, cómo no. Y no, ese gusto primero por los climas fríos, templados, el gusto por la montaña y en muchas ocasiones ese ritmo acelerado característico del caraqueño. Y un cierto odio a Maracaibo. Sí. O sea, hay muchas cosas en Maracaibo que me encantan, pero el calor no es una de ellas, realmente. Y creo que ha sido mi mayor choque con la ciudad. A pesar de tener aquí 23 años. Sí, realmente sí. Cuestionario Cervantes es el podcast de Luis Peroso Cervantes, donde semanalmente nos encontramos con artistas y escritores emergentes de Venezuela y del mundo, quienes a través de las 30 preguntas que integran el cuestionario nos muestran cómo son y cómo piensan. Explora conmigo la vida, obra, filosofía e ideas de las nuevas voces del arte en español.